Buenos días, profe. Bueno, todavía están entrando algunos, pero podemos comenzar para que no se nos haga larga la jornada. ¿Alguna pregunta de alguna cosa en particular antes que empecemos? Bueno. Primero voy a empezar yo explicando un poquito en general práctico, dando tal vez algunos tips de los ejercicios y después, bueno, ya los reparto por los grupos para que vayan a trabajar. Yo les voy a estar ayudando a los grupos porque hay algunos ejercicios que son un poquito más complicaditos porque tienen más cálculo, no es que son súper difíciles, sino que son más largos. Así que bueno, ahí voy a estar también en esos grupos. Lo que sí hoy les quiero pedir es que, o sea, acuérdense que, por ejemplo, tienen 1 hora para trabajar y después para mostrar. Entonces, esfuércense por hacer algo para mostrar. ¿Sí? No me digan, ay, no, es que lo tengo feo. No, bueno, lo mejor, si vamos a gastar tiempo en esto, lo gastemos bien. Entonces, si tienen tiempo, o peguen una foto de lo que ustedes han hecho escrito, o en una diapositiva, o pongan las fórmulas, o expliquen cómo han ido calculando, porque la idea también es colaborarnos entre todos, para que todos puedan hacer el práctico, porque si no, después no tiene ningún sentido, yo tenga que poner toda la información de cada uno de los ejercicios en las diapos, que no lo voy a hacer en este práctico, ¿sí? Entonces, entre ustedes también sean amables, ¿sí? Y traten de dejar algo un poco más ordenado. De última, me pueden enviar a mí, no la resolución completa con los números, pero tal vez sí cómo es el desarrollo del problema, para que yo se los pueda compartir a todos, ¿sí? Porque si no es como un doble trabajo, hacen ustedes, después vuelvo a hacer yo, ¿sí? Después yo lo que quiero es que las preguntas de última sean concisas, alguna cosa que les ha quedado de duda del otro ejercicio, pero no, profe, hágame todo el ejercicio, ¿sí? Para eso ustedes ahora van a trabajar. Así que bueno, piensen en hacerlo al ejercicio y esforzarse por hacer una mínima presentación, el que pueda, no, yo no les voy a decir tal o cual, pero uno del grupo que pueda hacerla para que los otros vean y les sirva. Optimicemos trabajo y tiempo. Bueno, a ver. Ya estamos igualmente ya finalizando, nos está pisando los talones diciembre. Una ventana. Profe, disculpe, ¿el siguiente cuestionario teórico sería el miércoles que viene? Bueno, la verdad es que todavía no sé muy bien cómo va a ser la semana que viene. Mañana, después de su seminario, vamos a charlar con la profesora Vicente y ahí les vamos a confirmar cómo es, ¿sí? Porque ella, me parece que me dijo que ya le subió la clase de masa, pero me imagino que todavía no la han visto, sí, recién estamos ya la subió. Claro. Bueno, entonces yo lo que todavía no sé es si el miércoles vamos a tener clase de práctico de masa o van a tener una, como hacían con la profe, una tipo consulta con ella para que les explique algunos conceptos de ese tema que es más complicado, y después nosotros nos vamos a tener que poner de acuerdo para que yo les explique mínimamente para que ustedes puedan hacer el práctico ese, que tampoco es el más importante de todos. Así que mañana voy a tener noticias de cómo vamos a proceder para la semana que viene. Por lo pronto pensemos que si Camila, si tu preocupación es el cuestionario, pensemos que puede ser que haya cuestionario ese día, ¿sí? Que sea el cuestionario de masa ese día con la clase de la profesora y después nosotros hagamos lo práctico en otro momento, pero no lo sé. Y el jueves tenemos la segunda. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Cami? ¿Está bien? Sí, ok. Y después el otro jueves tenemos el segundo bloque de seminarios. ¿Está bien? Como le dijo la profe, mañana es obligatorio para todo el mundo porque además después de terminar la exposición nosotros le vamos a dar una encuesta de Google, el formulario de Google que hemos armado para que cada uno de ustedes pueda hacer apreciación de los otros grupos, de qué han pensado, digamos, de cómo fue los seminarios, cómo fue. O sea, una coevaluación. Bueno. A ver.
Yo quería ver si tengo que compartir nunca me acuerdo si una ventana, una pestaña, una ventana, creo que está abierto no está abierto. Ahora sí. Bueno. Ahí estamos viendo, ¿no? Va a ser rápida esta, voy a tratar de que sea rápida para que nos vayamos a trabajar. Bueno, el práctico de hoy es de equipos de transferencia de calor. Espero que la mayoría ya haya podido ver la clase de la profesora Vicente, para que entiendan algunos conceptos. Estos equipos, ¿para qué se usan generalmente? ¿Cuál es el objetivo? Transferir energía entre dos fluidos, ¿sí? O sea, calentar alguno y obviamente al calentar uno se enfría el otro y viceversa. Esa transferencia de calor que ocurre por tres fenómenos. Primero por convección, ¿sí? ¿Se acuerdan que por convección era cuando había movimiento, o sea, entre el fluido caliente y la superficie? Por conducción en la superficie, acuérdense que la conducción sucedía en sólidos o en fluidos que estaban muy quietos. Y después por convección desde la pared hacia el fluido que está frío. ¿Y cómo se clasifican los intercambiadores de calor? En tres grupos, ¿sí? Hay unos que se llaman los regeneradores. Todo esto es repaso, ¿no es cierto? Porque eso está en la teoría. Donde hay un fluido caliente y un fluido frío y ambos fluyen de manera alternativa a través de un mismo espacio. Tienen una mezcla mínima, o sea, pasa uno, después pasa el otro. Denme 2 segundos que siguen entrando. Bueno, entonces, el segundo tipo es el que se llama abierto, que en este tipo de intercambiadores hay mezcla física, o sea, por ejemplo, si es agua caliente y agua fría se mezclan ambos para para alcanzar temperatura. Y el tercero, que es los recuperadores, que es lo que nosotros vemos en esta materia, ¿sí? Se denominan de tipo cerrado. Las corrientes calientes y frías están separadas por una superficie sólida y no hay mezcla entre los dos fluidos, entre caliente y frío, que está uno calentando y el otro enfriando. ¿Cuáles son los tipos de recuperadores que vamos a ver hoy en esta clase? El clásico, el de doble tubos o de tubos concéntricos, ¿sí? Donde por uno de los tubos ingresa uno de los fluidos y por el otro, como se ve en la figurita. Ya vamos a ver que la configuración de cómo es el ingreso de estos fluidos puede ser en paralelo, o sea que los dos ingresen por el mismo lado, o en contracorriente, que uno ingrese por la izquierda y otro ingrese por acá por la derecha. Otro muy utilizado y muy conocido es el de carcasa y tubos, ¿sí? Este de carcasa y tubo, acá les pongo estos dibujitos para que puedan entenderse un poquito mejor. Es un grupo de muchos tubos, ¿sí? En paralelo, cada uno de los fluidos va circulando en el interior de esos tubos, ¿sí? Y todos esos tubos están como confinados o encerrados en una sola carcasa. Por la carcasa es por donde circula el otro fluido, y muchas veces se usan estos que se llaman deflectores o baffles, que lo que hacen es controlar la dirección del flujo, ¿sí? Los que son los longitudinales y los transversales, hay varios, y mantener los tubos en la posición adecuada para que no vibren. Y obviamente acá sí importa bastante que aumente la turbulencia, o sea, va a aumentar el coeficiente convectivo de transferencia de calor para que la transferencia sea mejor. Estos son muy utilizados. Y el último, que es el que se denomina de flujo cruzado, ¿sí? Pueden haber dos tipos, ¿sí? Hay uno que es de flujo mezclado, que se usa muchas veces para calentar o enfriar gas en la mayoría de los casos, o sin mezclar, que un clásico puede ser los equipos de calefacción o de aire acondicionado. Cuando hablamos de mezclado, significa, acá en el dibujito, que también lo deben haber visto en la teoría con la profe, uno de los fluidos dice fluye libremente en dirección ortogonal al otro, ¿sí? Por eso se llaman mezclados. Por los tubos va uno de los fluidos y por el otro va pasando el otro. Y se denomina no mezclado porque en este caso, en vez de que este flujo cruzado mezclado, digamos, vaya pasando por donde quieren, se ponen como unas placas, ¿sí? Entonces esas placas obligan a que el fluido tenga una cierta dirección, o sea, no fluye tan libremente como en este caso. Bueno,
Y una de las cosas que le dije al principio, y que en realidad, a pesar de que voy a hablar un poco ahora de estos que son los de doble tubo, los concéntricos, nos va a servir después para calcular también el delta T medio logarítmico para las otras configuraciones, es cómo vamos a ver las configuraciones de los intercambiadores para poder calcular lo que estamos buscando. ¿Qué estamos buscando en definitiva saber acá? ¿Qué vamos a querer saber? ¿Qué se acuerdan ustedes de lo que vimos? El delta de T promedio, profe, el logaritmo. Sí, o sea, esa es una de las cosas principales que vamos a calcular. Sí, gracias. Pasa que todavía no les estoy mostrando las ecuaciones. Pero lo más importante o sea, ¿por qué nosotros vamos a ver hoy día equipos de transferencia de calor? ¿Qué nos interesa saber? Al final del día, ¿qué queremos conocer? ¿El área, profe? Sí, exactamente. Por eso vamos a tener, gracias a una ecuación de diseño, ¿sí? Porque queremos saber el área de intercambio o el área del intercambiador, ¿sí? O también vamos a tener que calcular otras cosas, como por ejemplo el calor transferido, ¿sí? O la longitud del intercambiador. Más allá de que con este gráfico en particular, vamos a tener que calcular la temperatura media logarítmica. Bueno, una de las primeras cosas que van a tener que hacer para resolver todos los ejercicios es graficar estas configuraciones, ¿sí? Si tenemos una configuración en paralelo, fíjense que entonces del mismo lado, este es un eje que en el eje X está la longitud del tubo y en el eje Y está la temperatura. Yo le puse estas nomenclaturas, no me acuerdo ahora la profe si usa las mismas o no, pero fíjense, la H grande es de hot, le puse grande para que no lo confundamos con la H de convección, del coeficiente convectivo, y la C es de cold, o sea que hot es fluido caliente, cold es fluido frío. Entonces ingresa el fluido caliente a una cierta temperatura a THI, o sea de ingreso, y sale más fría, ¿sí? A una THS de salida. Y por el mismo lado va a ingresar el fluido frío que se está calentando y va a salir a una temperatura distinta, un poco más alta que la primera. Entonces ahí, bueno, yo les marqué, tienen unos deltas de temperatura que ya lo vamos a ver para qué se usan. Para el caso de cuando tenemos una configuración en contracorriente, eso significa que el fluido caliente ingresa por la izquierda con una cierta temperatura y sale con la otra, y el fluido frío ingresa pero en sentido contrario. Y después otras dos configuraciones importantes es cuando tenemos un evento de que se está evaporando un fluido o condensando. Entonces, en ese caso, fíjense cómo son las configuraciones, ¿sí? El fluido en un evaporador, en un equipo que es un evaporador, ¿qué pasa? Un fluido que es el caliente, ¿sí? Está ingresando a una cierta temperatura y se está enfriando, ¿sí? Y el otro fluido, que es el que encargado, digamos, de que suceda este fenómeno, está sufriendo un cambio de fase, ¿sí? Ingresa el fluido frío al líquido y está saliendo en estado vapor. Entonces acá la temperatura, obviamente, en cambio de fase no cambia. Para el caso del condensador pasa al revés, ¿sí? Un fluido frío se está enfriando, se está calentando, ¿sí? Ingresa a una temperatura tal y sale a otra, y en este caso el fluido caliente, el que está sufriendo el cambio de fase, entonces ingresa como vapor, inclusive gas, y sale como líquido. ¿Cuáles son las ecuaciones que vamos a utilizar en estos casos? Por un lado, el balance de energía, que ya lo habíamos visto antes, ¿sí? Entre los fluidos. Fíjense, obviamente, que el calor que encontramos siempre es el mismo. ¿Y cómo se calcula? Para el fluido caliente va a ser el flujo másico del fluido caliente por el calor específico por el delta de temperatura, ¿sí? En este caso es la temperatura de entrada menos la temperatura de salida. Y eso va a ser igual, si yo lo pusiera igual, al calor que le estoy transfiriendo al otro fluido, que es el frío, que entonces el flujo másico por su calor específico, por el Cp, y por los delta de temperatura, que acá, por una cuestión de signo, quedan al revés, ¿sí? Es la temperatura, obviamente, de salida, que es más grande, del fluido frío menos las de entrada.
estos dos términos, M punto por Cp, se llaman capacidades caloríficas, o sea que muchas de las ecuaciones directamente pueden aparecer la C grande. ¿Sí? Y otra de las ecuaciones que es importante en este caso es la que se llama la ecuación de diseño, donde el calor es igual a, bueno, un F, que ahora me pueden contar si se acuerdan qué es, por el coeficiente global de transferencia de calor, el área de intercambio del intercambiador y un delta de T que aparece acá, que se llama delta de T medio logarítmico. Y acá abajo yo les puse cómo se calcula. Por eso, aquí les dejé los deltas, ¿sí? El delta de T medio logarítmico se va a calcular como el que yo le llamé delta de T2, que es esta diferencia, THS menos TCS, menos el delta de T1, que es esta diferencia, sobre el logaritmo de ambas diferencias que se están mostrando ahí. Dependiendo de la configuración que tengan, van a usar, bueno, van a tener que ver cómo son esas diferencias, ¿sí? Si lo hubieran puesto al revés, delta de T1 menos delta de T2 sobre el logaritmo de T1, delta T1 sobre delta T2, le tiene que dar lo mismo, ¿sí? Bueno, y acá yo le puse que este F, que es igual a 1, solamente para los casos que tenemos paralelo, contraflujo o contracorriente, configuración o cambios de fase. Pero para los otros casos ese F no es igual a 1. ¿Qué es ese F? Un factor de corrección. ¿Y por qué se usa? Es un factor de corrección. ¿Y por qué lo necesitamos? ¿Saben? Porque esa ecuación está diseñada solamente para los que son de doble tubo. Exacto, gracias. Exactamente como me dice ¿quiénes son las chicas que participaron? Avi Martí y Emilia Sánchez. Bueno, gracias chicas. Como dicen las chicas, es para corregir para las otras configuraciones que son mucho más complejas, que son la de carcasa de tubos y la de flujo cruzado, que en realidad somos las que vemos nosotros, puede ser también otros que no vemos acá, de intercambiadores de placas, ¿sí? Entonces, para corregir este error, se usa este factor de corrección, que se lo tiene que incluir entonces en la ecuación de diseño, y yo les puse, yo les subí en el Moodle, no sé si lo vieron, abajito del práctico hay un archivo que dice factores de correcciones y eficacia, y gráficos de eficacia para que puedan calcular esto. Yo utilizo, todos los libros tienen, ¿no? Acá yo les puse, yo les saqué del Sengel porque me gustaban más, que se veían mejor, estaban en castellano, pero todos los libros de transferencia de calor que usamos en la materia, el Incropera, el Welty, el Holman y el Pitt y Sisson, tienen gráficos de factor de corrección. Tienen que prestar bien atención, hay un ejercicio que es el de la glicerina, que van a tener que utilizar esta figura, ¿sí? Cómo le está definiendo qué fluido va por la carcasa y qué fluido va por los tubos. En este caso es bastante sencillo porque acá les dice, por ejemplo, no me acuerdo ahora, claro, por ejemplo aquí el fluido caliente, que es el agua, está yendo por los tubos, entonces el fluido caliente es el que va a ser T2 en definitiva. Estas son las temperaturas, ¿sí? Esta va a ser la temperatura T2, la de salida del agua caliente, ¿sí? Y la T1 es la de entrada del agua caliente. Y las T grandes van a ser la de la glicerina, la que está yendo por la carcasa, en definitiva. Entonces ustedes calculan estos parámetros, fíjense que hay un P, ¿sí? Que es una diferencia de temperaturas, y hay un R, que también es lo mismo. O sea, todos los gráficos son muy parecidos a los que ya venimos usando, y entonces ingresan y sacan ese F, ¿sí? Por ejemplo, este gráfico dice son para 2 pasos por la carcasa y 4, 8, 12, etcétera, por los tubos. O sea, se pueden usarlo ustedes para 2, 4, 2, 8, 2, 12, y hay varios así. No me acuerdo si hay 1, 3, no me acuerdo, pero te los debo haber pegado. Obviamente, ¿Profe? Sí. ¿Los pasos se refieren a un ida y vuelta? Sí. Ah, bien. Es cuántas, ves que acá, por ejemplo, supuestamente es de 2 pasos por la carcasa, es como que tiene un paso por la carcasa y este sería otro paso por la carcasa. Sí.
Bien, Igual, después como bastante, lo ideal acá sería sumergirnos y ser nosotros el fluido dentro de un intercambiador de carcasa y tubos para poder ver bien cómo funciona. Después, en cuestiones de cálculo es más sencillo. Por ahí, en cuestiones de verlo, sí es cierto que vos decís cómo están circulando. Hay millones de videos en YouTube que muestran cómo es esa circulación y cómo pasa una vez por una carcasa, 2 veces por la carcasa y por los tubos. Así que búsquenlo porque eso les va a ser bastante útil. Esperen que alguien está queriendo entrar. Che, y no lo veo a alguien. Bueno, no fue. No lo veo. Y bueno, y después también les pegué un hito abajo de ejemplo de flujo cruzado. El flujo cruzado no mezclado. Que también, bueno, ahí ya hay un ejercicio que tienen que hacer para ambos. Recuerden que cuando hagan cálculos para carcasa y tubo y flujo cruzado o de flujo transversal, que se llama también, el delta de T medio logarítmico que se usa es el de la configuración en contracorriente. Entonces, por eso yo siempre les digo, antes de comenzar el ejercicio, armen el diagrama temperatura, longitud del tubo, fíjense quién es el fluido caliente, cuál es el fluido caliente, cuál es el fluido frío, ¿sí? Y pongan las temperaturas para ver qué datos tienen. Y después de ahí ya pueden utilizar los gráficos y todo. Bueno, entonces, es como que en este práctico vamos a aplicar 3 ecuaciones en definitiva. Primero una que es, bueno, las de balance de energía, que son 2, pero puede ser una, la ecuación de diseño, y la última que tienen es la que se denomina el método de la eficacia o de la efectividad, ¿sí? Que aparece este E. Y también una cosa que se denomina el número de unidades de transferencia. ¿Cuándo se utilizan esta ecuación? Cuando yo solamente van a ver que en los ejercicios les dice que tienen las temperaturas de entrada. O sea, les dan las temperaturas de entrada, pero no las de salida. Y también muchas veces se usa cuando ya tengo el diseño del intercambiador, ya lo conozco el área, pero lo quiero usar para otros fluidos, ¿sí? O sea, es un intercambiador que existe y yo lo quiero usar para otros fluidos. Entonces utilizamos este método de la eficacia, que si vieron en la teoría decíamos que esa eficacia se define como un calor que se denomina el calor real sobre el calor máximo, ¿sí? Este calor real es la cantidad real de calor que se puede transferir y el calor máximo es la cantidad máxima de calor que podemos transferir si nosotros dispusiéramos de un área que se denomina infinita, ¿sí? Ya van a ver que esto lo que significa entonces es que la temperatura del fluido caliente y el fluido frío a la salida son las mismas, ¿sí? Porque fue tan buena la transferencia, porque el área es infinita, o sea, obviamente que es algo utópico, que puedo alcanzar esto. Ya les voy a mostrar igual ahora un poquito más de esta información. Ahora sí siento que alguien quiere entrar. Ya estoy terminando con esta explicación. Háganme acordar que les diga algo del factor de ensuciamiento, que eso no les dije. Va a aparecer en los ejercicios. Bueno, ya voy a volver a esta diapositiva. Quiero ir a la otra para explicar. Entonces, para poder calcular o para poder saber, digamos, ahora vienen las cuestiones del C máximo y el C mínimo, nosotros tenemos 2 situaciones, que también sospecho que eso puede estar explicado en la teoría de la profe, pero bueno, es como un repasito, ¿sí? Nosotros podemos tener una situación en donde tenemos 2 fluidos, ¿no es cierto?, que están intercambiando energía entre ellos, pero que el fluido frío se llama el que experimenta el mayor cambio de temperatura, ¿sí? Cuando decimos que experimenta el mayor cambio de temperatura, decimos que es el que tiene la menor capacidad calorífica. Acuérdense que CC, en este C-code del frío, es igual a M punto por CP, ¿sí? ¿Qué significa eso? Que fíjense acá que el fluido frío tiene una pendiente mucho mayor, o sea, entra una temperatura baja y sale como una temperatura bastante alta, pero sin embargo el fluido caliente no está experimentando un delta de cambio tan grande como en este caso, ¿sí? Se lo puede ver en las pendientes, ¿ven? Entonces acá, ¿qué decimos? Obviamente que en este caso vamos a ver que la capacidad calorífica del fluido caliente es mayor que la del fluido frío, y vamos a decir entonces que
el C mínimo va a ser el del fluido frío y el C máximo va a ser el del fluido caliente. Con esa información, ¿sí? Tenemos las ecuaciones que ya habíamos visto, donde nos van a quedar de esta manera, ¿sí? Que el calor, es igual a, este es el balance de energía, que es el fluido frío, cold, es el C mínimo, ¿sí? Y el fluido caliente, en este caso, es el que va a sufrir el mayor, o sea, el menor cambio de delta, y es el que tiene la mayor capacidad calorífica, ¿sí? Es al revés. Y entonces acá, ¿qué decimos? Acá viene la cuestión que yo les explicaba recién. Si nosotros tuviéramos un área infinita, o sea, la longitud del tubo fuera infinita, tendríamos la suerte de que el fluido frío, o sea, fíjense salga a la misma temperatura que el fluido caliente. O sea, que estas dos temperaturas sean igual. Sería la máxima transferencia de calor. Y entonces ahí planteamos la ecuación de la efectividad, que es el Q real sobre el Q máximo, ¿sí? En este caso, el Q real vamos a tomar el fluido caliente, la ecuación del fluido caliente, como, acuérdense, el CH era C máximo, ¿sí? Por la diferencia de temperaturas de ese fluido, ¿sí? La temperatura caliente de ingreso menos la temperatura caliente de salida, y abajo el Q máximo, en este caso va a ser el fluido frío, donde va el C mínimo, y su delta de temperatura. Pero ¿qué pasa acá? Como es el Q máximo, estamos diciendo nosotros que esta temperatura TCS, o sea, la temperatura de salida del fluido frío, igual a la del caliente. Entonces la ecuación nos queda así. Ay, no sé qué pasa, es que tengo un trabado. Bueno, ¿qué pasa ahora al revés? Si es el fluido caliente el que experimenta el mayor ese delta del cambio de temperatura, o sea que decimos que es el que tiene la menor capacidad calorífica, o sea que el fluido caliente es el C mínimo. Fíjense que está al revés de esta figura, ¿sí? Tengo una gran pendiente con el fluido caliente, se está enfriando mucho, en cambio el fluido frío apenas sufre un cambio. Planteamos lo mismo, pero en este caso decimos que el C máximo es el C del frío, del fluido frío. Planteamos las mismas ecuaciones y aquí sí decimos que si pusiéramos en una área infinita, diríamos que estas dos temperaturas, la temperatura caliente de salida del fluido, la temperatura del fluido caliente de salida sería igual a la de ingreso del frío, ¿sí? Entonces acá, reemplazando, pero ahora en este caso con el C máximo está arriba es el fluido frío, me equivoqué acá me parece, sí, ahí me equivoqué, a ver que lo corrijo ahora porque me voy a olvidar, esto sería la del fluido frío, y fíjense que abajo, en definitiva, todo esto que les explico, estamos diciendo que como esta temperatura, y la temperatura esta de H de ingreso, acá me equivoqué, es al revés, ¿no? Esta temperatura H de ingreso tiene que ser igual a la HC de salida, ¿está bien? La de salida. La H esta tiene que ser igual a la C de salida. Ya, que bastante complicadillo y ayer mi cerebro debe ser que ya estaba fallecido. Bueno, si hacemos eso nosotros y reemplazando en las ecuaciones, llegamos a lo mismo, ¿sí? Por eso es que vamos a usar, en definitiva, fíjense, esta ecuación para cuando nosotros solo conocemos, en ambos casos, las temperaturas de ingreso de ambos fluidos, ¿sí? La temperatura del fluido caliente de ingreso y la temperatura de ingreso del fluido frío. Multiplicado por un C mínimo, que tengo que saber cuál es antes, y la eficacia. ¿Está bien eso? Ahí ya les corregí, después yo ya corrijo bien, así les dejo esta cuestión. Bueno. Si es que lo dejé todo bien, creo que sí. ¿Cómo calculo esta eficacia? ¿Sí? Voy a la diapo anterior,
¿cómo voy a calcular esa eficacia? Utilizo también gráficas o efectividad, ¿no? Eficacia, digo yo, o efectividad. Utilizo gráficas en donde en el eje X aparece una cosa que se llama NTU o NUT, que es número de unidades de transferencia, que se calcula como el U, el coeficiente global, por el área, sobre el C mínimo, que ya, esto que parece muy complicado que le acabo de explicar es sencillo, porque después lo que hacen ustedes es, calculan C mínimo y C máximo, ¿sí? Como CP por M, como está acá, y ven cuál es el que le da mayor número y menor número. El que es mayor es el C máximo, y el que es menor es el C mínimo. Entonces ingresan esta figura, donde estas curvas les están mostrando C mínimo sobre C máximo, ¿sí? Buscan el valor y van hasta la efectividad. Acá aparece uno que no me acuerdo si tenemos un ejercicio ahora. ¿Cuándo C mínimo sobre C máximo es igual a 0? Para los casos de cambio de fase, ¿sí? Casi 0, ¿sí? Esto va a ser muy grande, ¿sí? Entonces esto va a ser, y hay uno que es directamente 0. Entonces, para casos de cambio de fase, esta es la curva que usan. Para los otros casos, dependerá de qué valor les dé. Entonces sacan el E, como ya tienen el E, pueden ir a la ecuación que acabamos de ver, y pueden calcular ese calor real, ¿sí? Que es E por C mínimo por este delta de temperatura. Bueno. Y lo otro que les quería decir es que van a ver que en uno de los ejercicios, que no me acuerdo a qué grupo le habrá tocado, les está pidiendo que calculen el calor luego de un cierto tiempo largo cuando ocurren incrustaciones, y les da un valor de un R. Cuando aparecen esos valores, ¿sí? Se está refiriendo a lo que se llama el fouling o el ensuciamiento. ¿Qué pasa cuando hay fouling? ¿Ustedes entendieron eso? Lo que la profe le había dicho fouling o ensuciamiento. ¿Qué sucede cuando aparece el fouling? Profe, ahí se cortaba un poco la grabación. O sea, no terminó de explicar la última. ¿Se cortó? Se cortó la grabación. Se cortó la grabación. Lo que más o menos se entiende de fouling es que baja el rendimiento del ¿cómo se llama? Del intercambiador. Sí, eso es lo que leí yo, por lo menos. Sí, eso es el fouling o el ensuciamiento, se llama, debido al uso prolongado de los intercambiadores, obviamente, y a los fluidos que se están usando, se empiezan a generar como incrustaciones en las paredes de los tubos, y entonces eso lo que hace, ustedes, acuérdense que ustedes tienen un espesor, tienen un tubo sí, con un cierto espesor, si ese espesor aumenta, ¿qué pasa con la resistencia a la transferencia? Si se me va poniendo una capa de cosas, de sarro, es como sarro, chicos. ¿Qué es lo que sucede con ese intercambio de calor? ¿Aumenta la resistencia? Exactamente, la resistencia aumenta, ¿sí? Aumenta la caída de presión. Claro, y entonces disminuye la transferencia de calor. Eso es lo que sucede cuando hay fouling, ¿sí? Entonces hay como una tabla donde hay muchos factores que se llaman de incrustación, ¿sí? Que hay que tenerlos en cuenta en el cálculo del U antes de calcular el calor. Entonces, ustedes, uno de los ejercicios, lo que hay es un coeficiente global de transferencia de calor U, pero después de repente va a aparecer un R, ¿sí? Que es una resistencia extra, que hay que sumarla de alguna manera, que ya cuando yo hable con el grupo de que haga el ejercicio se les voy a decir para que después lo expliquen a todos, ¿sí? Bueno. Después yo les subo este PowerPoint para ustedes. Ya voy a mirar si dejé bien puestas esas ecuaciones. Y ahora nos vamos a la aventura de las aulas. En algún lado las tengo. Bueno. Aquí. Pucha, no me acá. Son las 11 menos 20. 11 menos 20. Tratemos de que a las 11:30, por ahí, podamos volver al aula. Así charlamos los problemas, ¿sí? Yo les voy a pasar los links ahora de los grupos. A ver. Así se van sumando. Grupo 1. Este práctico no es difícil,